Saludo cordial, amables televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias económicas que afectan directamente su bolsillo. Les habla Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora los estaré acompañando en este espacio para analizar una noticia, un hecho importante que verdaderamente está afectando los bolsillos, especialmente de los pequeños negocios en Colombia. Bienvenidos. Comenzamos, esto es Economía y Bolsillo, en esta oportunidad con una noticia que está impactando el crecimiento de la economía del país, pero principalmente el crecimiento económico de las regiones, el crecimiento económico local y muy especialmente de los pequeños negocios como las tiendas de barrio y los pequeños agricultores, entre otros. Estamos hablando de un vuelco que se le ha dado a la política de compras públicas del Estado, una nueva forma de ampliar la base de proveedores que le prestan servicios y que le venden bienes a uno de tal vez el mayor comprador en Colombia, que es el Estado colombiano. Y para analizar esta noticia y este tema nos acompaña en esta oportunidad Cristóbal Padilla Tejeda. Él es administrador de empresas de la Universidad de Santo Tomás, tiene una maestría en ciencias políticas de la Universidad de Salerno en Italia, es un reconocido líder social de la costa Caribe en Colombia, en Barranquilla precisamente, docente universitario y actualmente es el director de la Agencia Nacional de Contratación Pública, que se conoce más popularmente como Colombia Compra Eficiente. Bienvenido, doctor Cristóbal Padilla, a Economía y Bolsillo. Bueno, además de los títulos que has mostrado, Gabriel García Márquez decía algo bien importante. El mejor título que uno puede tener en la vida es ser buena gente. Entonces soy buena gente. Es un buen ser humano, por eso está aquí, por eso está acompañándonos para explicar un poquito de este tema, doctor Cristóbal Padilla. ¿Cómo es eso que ahora un pequeño tendero, un agricultor, una persona que tiene un emprendimiento en un apartado municipio del país se puede convertir en proveedor del Estado? ¿Eso es posible? Sí es posible, pero permíteme hacer un contexto. Un país se desarrolla y ha sido la línea de enfoque que ha tenido el gobierno nacional, en cabeza de nuestro presidente, y es que hay riqueza en una nación si hay un lugar, si hay un planteo, hay financiación y si hay conocimiento. Y yo a eso le agrego si hay a dónde se pueden vender toda esa producción teniendo en cuenta esos tres elementos sobre los cuales ha trabajado el gobierno nacional, sobre todo el lugar, tierras para los campesinos, esa política que ha venido ejecutándose a nivel de toda la nación. Pero vamos al tema de Colombia Compra Eficiente. ¿Cuál ha sido la tarea sobre la cual estamos cumpliendo realmente el mandato establecido en el plan de desarrollo y las orientaciones de nuestro presidente? Democratizar la compra pública. ¿Qué encontré en la Agencia Nacional de Compra Pública? Que la mayoría de los que lograban contratar con el Estado son las grandes empresas. Y uno nota en ese proceso que hemos encontrado en la Agencia Nacional que siempre son los mismos y siempre son los grandes contratistas. Los mismos con las mismas, contratando lo mismo. ¿Cuál ha sido la tarea? No decirle a los que hoy todavía subsisten contratando con el Estado que no contraten. Al contrario, los necesitamos también que contraten con el Estado. Pero la tarea nuestra ha sido democratizar, que significa permitir que la economía, sobre todo esa pequeña economía y mediana economía que se organiza como negocio, puedan contratar con el Estado. Y hemos abierto las posibilidades en las siguientes líneas. 1. Aumentar el volumen de
proveedores que pueden contratar con el Estado. Entonces uno puede poner ejemplos frente a eso y los puede comparar con el gobierno anterior. Nosotros, si el gobierno anterior con 57 instrumentos de agregación de demanda, así se denominan los documentos que se establecen para contratar con el Estado en la Agencia Nacional de Compra Pública, llámense acuerdos marco de precios, con 57 instrumentos, habían unos 500 proveedores. Hoy, en la tarea que hemos tenido nosotros de depurar esos acuerdos marcos, modificarlos bajo la lógica de la democratización y construir nuevos acuerdos marcos, hemos logrado aumentar a unos 800 proveedores. Entonces, la primera tarea es, como quien dice, abrir el portón para que sean mucho más proveedores y no sean siempre los mismos, los top de la contratación que históricamente han estado en el escenario de la contratación pública, sino que se abra a muchos más proveedores. Ese ha sido uno de nuestros propósitos, que lo estamos cumpliendo. Segundo, es muy engorroso para un pequeño negocio, para un tendero, para una pequeña panadería o para cualquier otro negocio de la economía popular, llegar a tocar esa puerta y decirle a una entidad del gobierno o de cualquiera de las ramas del poder público: aquí está mi oferta productiva, cómpreme. Hemos comenzado a romper esas barreras que imposibilitaban el acceso a esa pequeña economía que tú mencionas. Pero permíteme complementar la idea de la democratización. Dos, que no solamente sean los proveedores, sino que se note que los territorios están participando. O sea, proveedores no concentrados en las grandes ciudades como nosotros encontramos ese escenario, sino que sea abierto a que los territorios de la nación aumenten su participación con muchas empresas que existen en los distintos territorios, desde el Chocó, desde el Amazonas, desde el Atlántico, desde la Guajira. Hoy se nota la participación de esos territorios, lo que permite activar las economías locales. Y el tercer elemento que apuntan a la pregunta que tú me haces es la participación de esa economía popular que nunca había tenido o había tenido una participación en baja escala, como registran los indicadores en los gobiernos anteriores. Puedo registrar 19 proveedores de la economía popular. Es sencillo. Además, creamos una plataforma mucho más accesible que el SECOP 2 para poder hacer todos los procesos de transacción, que se llama Mi Mercado Popular. Usted menciona el SECOP y ya vamos a hablar un poquito de esa herramienta que también no es fácil para cualquiera manejarla, ha tenido dificultades técnicas, pero lo invito, doctor Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, a que veamos la siguiente nota sobre precisamente cómo han cambiado las cifras en materia de proveedores del Estado, especialmente en las regiones y en los departamentos, para dimensionar un poco y ver de qué estamos hablando cuando se plantea una llamada democratización de la contratación pública. Desde alimentos, medicamentos, hasta ropa, zapatos y otro tipo de suministros se cuentan entre los productos que adquieren las entidades públicas a través del sistema de compras estatales. Según Colombia Compra Eficiente, el número de proveedores hasta el año 2022 era de 529, mientras que entre agosto del 2022 hasta la fecha ya son 726. Asimismo, la participación de la economía popular ha crecido. Hasta agosto del 2022 se contabilizaban 19 pequeños proveedores y a la fecha ya esa cifra asciende a 206 pequeños proveedores. Igualmente, Colombia Compra Eficiente señala que la participación regional se ha ampliado en la contratación estatal, mientras que en agosto de 2022 estaba presente en 18 departamentos. Entre el 2022 y el 2025 esta cifra ya asciende a 28 departamentos de Colombia. Muy bien, pues como vemos, ahí están las cifras, los resultados
y estamos hablando ya de balances de gobierno, porque este gobierno ha entrado ya en su recta final en el último año de administración y son 10 los departamentos adicionales que han podido ingresar a este plan de compras públicas un poco más abierto y un poco más accesible para la economía popular. ¿Qué sectores podríamos mencionar, doctor Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, como aquellos que hoy están viendo una oportunidad de negocio en venderle sus productos u ofrecerle sus servicios a entidades públicas? Por ejemplo, en el sector educativo, con el Ministerio de Educación, generamos un acuerdo marco que se denomina dotación escolar. Ese fue el primero que me correspondió y ahí comenzamos el primer ejercicio de permitir la participación de la economía popular en común acuerdo con el Ministerio de Educación. Otro sector ha sido, la dotación escolar son los pupitres, los tableros, los borradores, y eso permitió aumentar el número. Antes eran 8 proveedores, eso aumentó el número a 27 proveedores e incluso generar una gama de aliados para esos 27 proveedores de dotación escolar que permitieron también la territorialización. No solamente como encontramos eran las ciudades que más participaban, era Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, en fin, y no había participación. Hoy se puede registrar que estamos llegando a unos 20 departamentos. 28 dice el informe. 28 departamentos que ya participan de esa economía y de esa contratación pública. Entonces, hemos dado un salto cualitativo en la participación de los territorios. Otros sectores tecnológicos, software por catálogo, por ejemplo, conectividad. Vamos a modificar también el tema de medicamentos. Queremos que la industria nacional de medicamentos del país participe, de los gestores farmacéuticos participen y no como estaba y como encontramos el acuerdo marco que solamente habían 2 empresas, cuando hay una economía en el país. Había un monopolio. Exactamente, un monopolio. Entonces la apuesta es, digamos, a romper esos monopolios y democratizar la participación de muchos proveedores para que le vendan al Estado colombiano. Muy bien, ya vamos a entrar un poquito en materia en el proceso de cómo un pequeño negocio puede convertirse en proveedor de alguna entidad del Estado, especialmente en los territorios, y de cómo eso puede llegar a dinamizar las economías locales. Como usted sabe, este programa tiene una audiencia importante en los departamentos del eje cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío, y me están escribiendo precisamente de Manizales. ¿Cómo hago para llevar mi marca de café a entidades del gobierno, bien sea aquí en Manizales, en Pereira, en Armenia o incluso en Bogotá? En segunditos ya vamos con la respuesta y regresamos después de estos mensajes importantes. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo. Habíamos quedado con una pregunta desde Manizales sobre cómo una persona que tiene una marca de café que está vendiendo en el eje cafetero podría venderle su café a una entidad pública. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Bueno, en la página hay una plataforma que se llama Mi Mercado Popular. En la página de Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente. Hay una plataforma que se llama Mi Mercado Popular y es fácil registrarse en esa plataforma.
sencillo. Si es una organización, le pide la certificación de representación legal. Y si es una persona natural, sencillamente los datos de la cédula. ¿Se puede hacer directamente o se necesita intermediario? No, de manera directa. Ese es un camino. Ese es un camino. Hay otro camino, pero que es muy importante para que esa persona sepa los detalles de cómo accede a esos procesos de contratación pública. Nosotros tenemos ahí una escuela virtual 24/7. Esa escuela virtual es para enseñarle a esa población de cómo funciona el proceso de contratación pública. A manejar la plataforma del SECOP, por ejemplo. La plataforma del SECOP, pero también lo que es la plataforma Mi Mercado Popular, que es más sencillo. Tengan en cuenta que a nosotros nos correspondió hacer una plataforma mucho más accesible que el SECOP. El SECOP es un poco más complejo, dado que las empresas, entre otras cosas, contratan profesionales para que les ayuden a manejar el SECOP. Eso es como la declaración de renta. Eso, hay que contratar contador, porque si no, o hacer una especialización. Sí, entonces lo que hemos buscado con la plataforma Mi Mercado Popular es facilitar el acceso, es mucho más sencilla hasta que tengamos el SECOP, o la nueva plataforma que vamos a hacer. Entonces, un camino, entra a la página y busca la escuela virtual 24/7 y ahí comienza un proceso que va a ayudar a esa persona o a esa organización a conocer cómo puede contratar con el Estado colombiano. Y por otro lado, puede entrar a Mi Mercado Popular, que es una manera muy fácil de acceder al registro y conectarse frente a las opciones del negocio que tenga, que en este caso es café. Además, existe un catálogo que se llama Café Social, que también lo va a encontrar en la plataforma. Bueno, tengo otra pregunta desde Armenia, Quindío, sobre un televidente que dice que tiene un restaurante escolar y que le gustaría ampliar su participación precisamente en entidades públicas. ¿Cómo hacerlo? En segunditos, después de la segunda pausa, vamos con esta respuesta a la pregunta de cómo contratar con el Estado y cómo convertirse en proveedor. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Recta final de este programa Economía y Bolsillo, entrevista con Cristóbal Padilla, es el director de Colombia Compra Eficiente, y nos llegaba una inquietud desde Armenia sobre cómo un pequeño restaurante escolar podría fortalecerse ofreciendo más sus servicios y sus productos, las raciones alimenticias para los niños y las niñas en Armenia, Quindío. Existe, doctor Cristóbal Padilla, un instrumento que se llama Acuerdo Marco de Precios de Alimentos. En palabras sencillas, ¿eso cómo funciona y qué oportunidades puede darle eso a un pequeño restaurante escolar, por ejemplo? Bueno, este acuerdo tiene la posibilidad de que desde los que producen el alimento hasta quienes lo procesen puedan vendérselo a entidades del Estado nacional y del Estado local. O sea, alcaldías, gobernaciones. Este acuerdo marco se hizo con el Ministerio de Defensa. O sea, una cosa bien interesante, que el Ministerio de Defensa se disponga a acordar, y valga la redundancia, este acuerdo marco de precios para permitir que tanto grandes proveedores, medianos y la economía popular pueda proveer alimento a los soldados y policías de nuestra nación. En los distintos
puntos donde se encuentran las unidades militares. Entonces, ¿qué le indica esto a los campesinos de los distintos territorios que pueden proveer alimentos al ejército colombiano? Nos queda un minuto, doctor Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, para tocar también un tema que es un poquito sensible y es el de los medicamentos. ¿Hay avances? ¿Qué planes se tienen para también abrir la participación de múltiples proveedores y solucionar un tema que ha sido delicado en el sector salud, que tiene que ver con el abastecimiento de medicinas? Nosotros en la agenda que tenemos a principios de diciembre, tenemos el nuevo acuerdo marco de medicamentos. Ese acuerdo marco también lo venimos trabajando con el Ministerio de Defensa. Y será un acuerdo marco de distinta generación porque va a permitir que se abra el espectro de participación, incluso la industria nacional de medicamentos, que hoy produce un poco más del 80% de los medicamentos que se usan en el territorio nacional. Pero uno encuentra situaciones ilógicas. Muchos de los recursos públicos, y podríamos decir que también un 80% de esos recursos públicos se está destinando a comprar medicamentos importados. Entonces, debería ser al revés. Hay que estimular la producción de medicamentos de la industria nacional. Y este acuerdo lo que va a permitir es abrir esa participación de la industria nacional, pero al mismo tiempo de todos los gestores farmacéuticos que existen en el país, para que crezca la oferta de medicamentos. Indudablemente esto va a impactar los precios, debe impactar la calidad y debe impactar la distribución y la dispensación de medicamentos donde los requieren los soldados y policías del país. No puedo dejarlo ir sin preguntarle muy rápidamente y muy brevemente, ¿vienen noticias con el SECOP? Porque hace unos meses usted hizo un diagnóstico de que ya estaba obsoleto y de hecho ha presentado fallas, no de ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con el SECOP? ¿Tendremos la posibilidad de contar con una herramienta un poco más eficaz? Bueno, permíteme decir frente a eso dos cosas. El actual SECOP le hemos hecho unos mejoramientos que podemos entregarle al país un indicador de solamente 2 caídas del sistema durante el año 2025. O sea, hemos logrado darle una mejora, pero eso no es el sistema que requerimos. Nosotros cerramos este año, hemos tenido un aprendizaje de la primera convocatoria que hicimos, retroalimentamos la decisión y cerramos el 2025 con la apuesta hacia la nueva plataforma para tener una nueva plataforma en el 2026, antes que cierre este gobierno. Pues muchas gracias, es Cristóbal Padilla, director de Colombia Compra Eficiente, por haber atendido esta entrevista en Economía y Bolsillo, y bienvenido siempre a ustedes. Amables televidentes, los invitamos a seguir y compartir todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima.